El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. En este capítulo conversaremos sobre esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurológica que provoca pérdida de fuerza en distintos músculos de todo el cuerpo y que genera un gran impacto en la vida del paciente y de su familia. Nos acompaña justamente para hablar de este tema la doctora Natalia Hoffman, ella es fisiatra del Hospital Barros Luco Trudó y vamos a profundizar de esta enfermedad. ¿Cómo está, doctora? Bien, Pascal, gracias. Feliz de estar acá para poder visibilizar esta enfermedad que genera tanta discapacidad. Claro, una enfermedad que afortunadamente tiene una prevalencia baja, ¿no? Es 1 en 100.000 habitantes. Así es. Pero, tal como decíamos en la introducción, tal como lo planteaba usted, es tan necesario de visibilizar por cómo afecta la calidad de vida del paciente. ¿Qué provoca o cómo se provoca la esclerosis lateral amiotrófica, doctora? Bueno, esta es una enfermedad que ataca a las neuronas encargadas del movimiento de todo el cuerpo, de manera que los síntomas principales son debilidad muscular y la imposibilidad de mover los músculos que uno quiere. En distintas personas afecta a distintos segmentos del cuerpo, entonces uno no puede saber cuál es el segmento que va a ser más afectado. Pero también se ve atrofia muscular, pueden haber fasciculaciones, temblores, rigidez, y todo esto a la larga, como se van sumando distintos grupos musculares, lleva a discapacidad muy importante. Por ejemplo, hay personas que no pueden hablar, hay personas que no pueden tragar, se dificulta toda la mecánica respiratoria porque el diafragma también empieza a fallar, imposibilidad de caminar, de mover las manos. Hay algunos grupos que solamente tienen pérdida de fuerza en las extremidades superiores, por ejemplo, inicialmente. O sea, también varía, hay distintos tipos, ¿no? Así es. Antes de profundizar en eso sí, doctora, me gustaría que revisáramos una gráfica, tal como usted enunciaba, ¿no? ¿Qué afecta esta enfermedad o cómo puede ir afectando distintas funciones? Como la función musculoesquelética, que es una pérdida gradual de la fuerza de los músculos, la función deglutoria, que usted lo mencionaba, ¿no? Pérdida de la capacidad de alimentarse y comunicarse, y la función respiratoria, pérdida de la capacidad ventilatoria, llegando a la necesidad del uso de un equipo de asistencia BiPAP. Así es. Sí. ¿Esto pasa en todos los casos, en algunos, en los más extremos? La enfermedad es progresiva, entonces en general a todas las personas en algún momento se les llega a afectar todos los grupos musculares. Sin embargo, la parte más grave o la que está más asociada a la morbimortalidad es la falla ventilatoria, de la mecánica respiratoria. No todas las personas pierden la capacidad de comunicarse, pero sí la parte respiratoria es la que lleva finalmente a todas las complicaciones. En cuanto a la función deglutoria, también hay personas que cursan sin el trastorno y que pueden siempre estar alimentándose vía oral. Hay otras personas que, en cambio, tienen que usar una gastrostomía, que es una sonda de alimentación que se conecta directo al estómago para poder alimentarse, ya que no tienen la fuerza de los músculos para tragar. Perfecto. Doctora, revisemos también los síntomas, que usted también lo enunciaba, pero para que vayamos conociendo un poco más. Hay muchas enfermedades que cuando se llega a los síntomas es tarde. ¿Qué pasa en esta enfermedad? ¿Hay que estar alerta a estos síntomas o también ya es un poco tarde cuando se presentan? Lo que pasa es que la enfermedad, como afecta a distintas neuronas motoras y puede afectar cualquier músculo, en general el diagnóstico no es rápido. Las personas consultan en muchos médicos, muchas veces distintos neurólogos, traumatólogos, distintos profesionales involucrados con el sistema musculoesquelético antes de llegar al diagnóstico. Algunas personas parten solamente con las fasciculaciones, por ejemplo, dificultad de un segmento corporal. Entonces, cuando se llega a poder constituir la unidad diagnóstica, en general ya hay varios segmentos comprometidos. Eso no significa que lleguemos tarde, porque no tenemos un tratamiento específico, curativo, que pueda permitir que si lo hacemos el tratamiento más precoz, cambie un poco el pronóstico, ¿ya? Entonces, sí, las personas se demoran en llegar al diagnóstico definitivo porque hay que pasar por todas estas etapas y se van agregando síntomas. Claro. Revisemos los síntomas justamente que usted señalaba. Debilidad muscular que ocasiona torpeza en las manos, los brazos o las piernas para realizar acciones
cómo abotonarse la ropa o caminar, la falta de equilibrio también. Contracciones musculares son involuntarias y no dolorosas y comunes en brazos, piernas y lengua. Rigidez muscular dificulta los movimientos y provoca dolor. Atrofia muscular, que con el tiempo los músculos de hecho pierden volumen debido a que no reciben los factores tróficos de las neuronas. Revisemos la siguiente lámina también para completar todo este ítem de síntomas, ¿no? También está lo que se llama el concepto disartria, que es la dificultad para articular palabras claramente, lo que hace que el habla sea más lenta o incomprensible. Disfagia, problemas para tragar, lo que aumenta el riesgo de atragantarse con alimentos o líquidos. Y la dificultad respiratoria, a medida que el ELA progresa, los músculos responsables de la respiración también se ven afectados. Usted señalaba, ¿no?, que este último punto es muy preocupante por lo que puede provocar dentro de la progresión de esta enfermedad. Correcto. A diferencia de los anteriores, por ejemplo, en la disartria, tenemos estrategias en que la persona se puede seguir comunicando. Cuando tienen una disartria muy significativa, que inicialmente las personas pueden referirlo como que estaba bajo la influencia del alcohol, porque la persona tiene la lengua traposa, pero pueden agarrar perfectamente un lápiz y comunicarse por esa vía, o ahora con computadores. En el caso de la disfagia, inicialmente hay como atragantamiento, las personas tosen un poquito y sin embargo pueden seguir comiendo y alimentándose con distintas consistencias. De todas formas, como comentábamos, existe la posibilidad de esta gastrostomía, que es un tratamiento, una alternativa terapéutica que es importante hacerlo lo más precoz posible, porque una vez que la persona comienza con disfagia, el riesgo es que los alimentos pasen, como se dice vulgarmente, por el camino viejo. Claro. Y entonces hay más riesgo de infecciones en la vía aérea. Si el alimento pasa a los pulmones, hay riesgo de neumonía y entonces ahí el tratamiento es mucho más complejo y hay más dificultad para respirar. Cuando aparece la disfagia, si la pesquisamos precozmente, por ejemplo, con los fonoaudiólogos del equipo, se puede instalar la gastrostomía en un procedimiento que es bastante sencillo a través de una endoscopía y aquí la persona puede seguir alimentándose por la boca, mientras que la mayor parte de los nutrientes, por ejemplo, se pueden entregar a través de una fórmula de alimentación por la gastro. Claro. De manera que la persona mantiene una buena nutrición sin perder el confort de alimentarse por boca, ¿ya? Claro. Y por último, entonces, la dificultad respiratoria es la que reviste más riesgo porque si hay dificultad respiratoria durante el día y la noche, la persona se empieza a limitar en todas sus actividades. Por ejemplo, se cansa para comer, se cansa para hablar, se cansa para vestirse. Y es por esto que una de las ayudas técnicas que está incorporada en la ley Ricarte-Soto es el ventilador BiPAP, que permite entregar asistencia ventilatoria para que la persona no tenga que hacer tanto esfuerzo al respirar. Perfecto. Doctora, ya había planteado la pregunta, pero para que profundicemos, ¿hay distintos tipos de ELA o es una progresión más o menos similar para todos los pacientes que padecen esta enfermedad? Hay un grupo muy amplio que se llama enfermedades de neuronas motoras. La ELA propiamente tal se caracteriza por tener compromiso de la neurona motora superior e inferior simultáneamente. Y dentro de las ELAs todavía no hay subclasificaciones tan claras, pero sí hay algunos grupos que, como decíamos, presentan más compromiso en las extremidades superiores, la ELA vulvar que comienza con los síntomas principalmente de la deglución y respiratorio, y otros que tienen compromiso más de las extremidades inferiores. Pero estos distintos problemas o que se van entorpeciendo ciertas funciones, esa progresión desde que presentan los primeros síntomas que ya revisábamos, como la rigidez, el entumecimiento, ¿cuánto tiempo puede llegar a pasar entre que se presentan esas ya dificultades en esas funciones o pérdida de esas funciones? Es imposible definir. Muy variable. Sí. Bueno, primero tenemos que saber que en medicina siempre todas las estimaciones de temporalidad se hacen en base a estudios que se hacen en distintas poblaciones y que no incluyen todos los casos en particular, sino que solamente el promedio. De manera que en esos resultados y en esas estimaciones está la persona que progresó en 3 meses y la persona que progresó en 30 años, como Stephen Hawking, que tuvo mucho tiempo. Claro. Entonces es muy difícil poder anticipar y predecir cuánto tiempo va a demorar una persona en presentar los distintos síntomas. Usted lo mencionaba, ¿no? Justamente Stephen Hawking, el conocimiento en su diagnóstico permitió bastante visibilizar esta enfermedad junto a otros, incluso artistas o personas famosas que lo han padecido acá en Chile,
pasó con el cantante Peter Rock también, que padeció esta enfermedad y se ha ido visibilizando. ¿Eso ha ido ampliando también, o la discusión ha permitido que se hayan ido ampliando las coberturas? ¿Qué tanto acceso a los tratamientos hay hoy en día, doctora? Bueno, falta mucho por avanzar. Afortunadamente estamos trabajando en distintos niveles, estamos creando esta concientización y estamos trabajando para que a nivel nacional pueda haber más equipos capacitados para entregar atención a las personas y las familias con ELA. Pero actualmente lo que tenemos como cobertura son las ayudas técnicas por ley Ricarte Soto, y lo que entrega es una única vez la entrega de las ayudas técnicas. ¿En qué consisten esas ayudas? Las ayudas técnicas son elementos de apoyo que sirven para mejorar la calidad de vida de las personas en la medida que progresa su enfermedad. Por ejemplo, está la silla de ruedas neurológica, que a diferencia de la silla de ruedas estándar, como se puede ver ahí, tienen una cabecera para firmar la cabeza porque las personas pierden la fuerza del cuello. Se incluye también el BiPAP, el ventilador, un motor de aspiración, una silla de baño y el dispositivo de comunicación alternativo aumentativo, que es el TOI, que es como el computador que usaba Stephen Hawking para comunicarse, que es un computador con un software que permite que las personas, a través del movimiento ocular, puedan darle las indicaciones al computador para que emita la palabra, la oración. Perfecto. Todas esas son ayudas técnicas que se puede acceder a través de la ley. De la ley Ricarte Soto, teniendo ya el diagnóstico confirmado de esclerosis lateral amiotrófica, el médico tratante tiene que subir la información a la plataforma y a través de eso se puede postular. Pero como para esta enfermedad actualmente no existe un medicamento, un fármaco que se puede utilizar como tratamiento, no hay tratamiento garantizado, solo las ayudas técnicas por la ley Ricarte Soto, y tampoco tenemos un GES. Entonces las atenciones, por ejemplo, de rehabilitación, las atenciones de fonoaudiología, no están garantizadas, sino que están sujetas a lo que cada uno de los centros pueda ofrecer. Afortunadamente ya cada vez más se han ido generando estas instancias de grupos multidisciplinarios, tanto a nivel privado como público, donde se puede entregar atención con todos los profesionales que se requiere, por ejemplo, nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, kinesiólogo, tanto motor como respiratorio, broncopulmonar, gastroenterólogo, trabajo social, psicología, por ejemplo, son fundamentales dentro de todo este grupo de trabajo para poder dar la atención tanto al paciente como a su familia, porque también tener una persona que va adquiriendo progresivamente una discapacidad es un reto muy importante para el cuidador, que no sabe cómo ir anticipándose a los hechos. Claro. Vamos a profundizar, doctora, en este tema del equipo interdisciplinario para tratar la ELA. Pero antes vamos a hacer una breve pausa y aprovechar a ustedes también de comentarles que las cataratas son la principal causa de ceguera en el mundo y en la mayoría de los casos se desarrollan lentamente a través de los años. Si su visión se ha vuelto borrosa, las cosas que ve ya no son tan brillantes ni coloridas como solía verlas, puede que haya desarrollado una catarata en uno o ambos ojos. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Seguimos conversando sobre esclerosis lateral amiotrófica junto a la doctora fisiatra del Hospital Barros Luco, Natalia Hoffman. Doctora, estábamos hablando, ¿no?, de la importancia de este equipo interdisciplinario, de una atención integral, que ustedes justamente en el hospital lo tienen, un equipo de distintas áreas para apoyar no solo al paciente. Usted planteaba también la necesidad de apoyar a la familia, ¿no?, de una persona que está viviendo y progresando en una enfermedad que no tiene cura y que además va a generar discapacidad. ¿Cómo funciona este equipo? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en el Hospital Barros Luco? Bueno, cabe señalar que siempre el diagnóstico inicial lo tiene que hacer un neurólogo. El paciente llega a neurología, donde se tiene que hacer todo el estudio, descartar otras enfermedades, hacer el estudio electrofisiológico y recién ya con el diagnóstico confirmado, porque obviamente no es cosa de llegar y decir ELA, se puede ingresar a este equipo multidisciplinario. Claro, la voy a interrumpir antes de seguir profundizando en el equipo, porque el diagnóstico, tal como usted dice, lo tiene presentado un neurólogo, pero además no es tan simple, ¿no?
¿Tiene más de un proceso llegar a un diagnóstico de ELA? El diagnóstico fundamental es en base a la clínica, el cuadro clínico, que como decíamos son síntomas eminentemente motores, ¿ya? A diferencia de otras condiciones, acá no hay síntomas sensitivos ni sensoriales, ¿ya? Entonces, una vez con eso, el neurólogo igual debe comenzar a estudiar, realizar distintas pruebas, como pueden ser una punción lumbar, exámenes de imagen, resonancia magnética, por ejemplo, entre otros, y también finalmente llegar al estudio electrofisiológico, que es el examen de electromiografía y velocidad de neuroconducción, que es donde efectivamente se puede ver cómo los nervios están conduciendo la información y cómo los músculos la están ejecutando. Perfecto. Y ahí se ve cuando está el compromiso de la primera y la segunda motoneurona finalmente, y uno puede decir que sí está frente a este diagnóstico. Perfecto. Y Y una vez el diagnóstico, entonces, ¿cómo...? puede ingresar a este equipo donde decíamos que es necesario todos los profesionales, porque como son todos los músculos del cuerpo, no es un área en particular que solamente requiere intervención. Primero, por ejemplo, la persona baja mucho de peso porque los músculos se atrofian, entonces dejan de recibir la información que los hace mantenerse como activos, ¿cierto? Y los músculos son los que nos dan mucho peso. La persona empieza a adelgazar. Y como sabemos que los músculos continuarán atrofiándose, necesitamos brindarle la nutrición lo más eficiente posible, con calorías y con proteínas, por lo tanto tenemos que tener el apoyo de nutrición. Además, que como las personas empiezan a cursar con dificultad para respirar, se pueden cansar con la alimentación. Entonces hay que estructurar la alimentación de cierta forma, de que no se fatiguen, con distintos horarios, porciones pequeñas, y tratar de priorizar los alimentos que también puedan ser más satisfactorios para el paciente. Kinesiología, decíamos que hay que ver la parte motora y la parte respiratoria. En una sesión de kinesiología es súper difícil poder abarcar todo. Si bien en general un kinesiólogo está capacitado para poder hacer ambas cosas, por tiempo es mejor hacerlo un poco separado. Y aquí la kinesiología motora busca mantener al máximo durante todo el tiempo que se pueda las funciones y las capacidades motoras, por ejemplo, de la transición desde estar sentado a la posición de pie, que eso genera mucha autonomía en una persona. Una vez que pierde esta posibilidad, deja, por ejemplo, de poder ir solito al baño. Entonces, todo ese tipo de cosas con el kinesiólogo se pueden tratar de mantener o compensar en su defecto. Y el kine respiratorio lo que ayuda es a ejercitar, por ejemplo, la tos y ver mecanismos para hacer ciertas técnicas compensatorias para poder eliminar secreciones cuando ya la musculatura está más debilitada. Claro. Otro profesional muy importante es el terapeuta ocupacional, que su rol es apoyar a las personas en la ocupación. ¿Y qué es la ocupación? Todo lo que hace uno durante el día, desde algo tan básico como, por ejemplo, vestirse, bañarse o alimentarse. Entonces ahí nos ayudan los terapeutas ocupacionales con ciertos dispositivos, adaptaciones, modificaciones en las estrategias para que podamos hacer estas cosas de manera más segura. Una vez que la persona ya no tiene la capacidad de hacerlo, también se entrena o se educa al cuidador en formas de hacerlo seguro y que sea también cómodo y eficiente para ambos, porque uno podría hacerlo con estrategias un poco inventadas, pero deja de ser seguro y además puede estar invirtiendo mucho tiempo. Tenemos también psicología. La psicología es súper importante en este tipo de pacientes porque, bueno, decíamos que es una enfermedad progresiva, entonces hay un montón de incertidumbre, temores, trastornos de ánimo de tipo depresivo, igual para las familias es una gran carga. Entonces es muy importante contar con un apoyo psicológico en el equipo. Trabajo social también es muy importante porque hay ciertos beneficios a los que podemos acceder. Por ejemplo, en las municipalidades en general se puede encontrar cierto apoyo, hay entidades y necesitamos unir las redes y en eso trabajo social siempre cumple un rol muy fundamental. Claro, también hay una recomendación a, por ejemplo, postular a una credencial de discapacidad. Había leído también que hay un programa que se llama Respiro, ese tipo de facilidades de alguna manera, por así llamarlos, porque pues, Sí. todo se complejiza para un paciente que viva con esta enfermedad. ¿Cómo pueden ir facilitando o qué tipo de ayudas pueden permitir? Bueno, la credencial de discapacidad es un elemento que entrega el registro civil y para obtenerlo es necesario contar con un informe biomédico y con un informe social. Después estas dos cosas se suben a la plataforma del Servicio Nacional de Discapacidad y se tiene que juntar con otro informe que se llama IVADEC. Una vez con esto, cualquier persona con una situación de discapacidad, sea transitoria o permanente, puede optar a la credencial de discapacidad. No es necesario que tenga ELA específicamente. Y el programa Respiro es como un piloto que está en ciertos municipios que entrega facilidades a los cuidadores principalmente. Y para eso la persona tiene que tener su credencial de cuidador. Entonces, para poder tener la credencial de cuidador, igual hay que acreditar que uno cuida a una persona que está en cierta condición de discapacidad.
Claro. Doctora, ¿le parece que revisemos algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestro hashtag El Especialista Responde? Angélica Villagra, por ejemplo, pregunta, ¿qué tan importante es un diagnóstico precoz para la enfermedad de la que estamos hablando, ¿no? Esclerosis lateral amiotrófica. Como decíamos, no hay un tratamiento que se pueda llegar de forma más anticipada o que uno pueda decir, hoy llegamos tarde. Sin embargo, como en todas las condiciones de salud, mientras antes sepamos de qué se trata, antes podemos empezar a intervenir. En este caso, como decíamos, una de las cosas que podemos intervenir precozmente es el tema nutricional. La gastrostomía, mientras antes la podamos hacer, es mejor porque la persona va a estar en una mejor condición para tolerar el procedimiento. Igual, como hay mucha burocracia de por medio, por ejemplo, para la ley Ricarte-Soto, mientras antes veamos que la persona ya tiene cierto compromiso de las funciones respiratorias, podemos empezar la tramitación para que esto se gestione lo más rápido posible y llegue a tiempo, porque muchas veces las ayudas técnicas o llegan todas juntas o llegan así por montoncitos y algunas podrían llegar tardíamente. Perfecto. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar ustedes a través de las redes sociales. Janet Araya pregunta, ¿a qué prestaciones puede acceder un paciente con ELA a través de la ley Ricarte-Soto? Nos va a servir para repasar esto que revisamos en el primer bloque. La ley Ricarte-Soto solamente garantiza la entrega de las ayudas técnicas por una única vez, ¿ya? No entrega una rehabilitación, por ejemplo, no, kinesiología, nada de eso. Tampoco está garantizada la atención del profesional para capacitar en el uso de cada una de las ayudas técnicas. Eso depende del centro en que se entrega la ayuda técnica, ni todo lo que viene después. Y es por una única vez, de manera que si a alguien, por ejemplo, se le rompe la silla de ruedas, no se lo van a entregar de nuevo por la ley Ricarte-Soto. Por eso es que decimos que falta mucho por trabajar en esta enfermedad, porque como también decíamos, hay personas que pueden estar mucho tiempo con la enfermedad, convivir con la enfermedad porque se estabilizó, y sin embargo sigue utilizando todos sus dispositivos. Claro. Entonces hay que reponerlo y son cosas de alto costo. Igual en la credencial de discapacidad ayuda para poder postular a esas ayudas técnicas después. Claro, pero por eso también es necesario, ¿no? Visibilizar, conversar. Exacto. De este tipo de enfermedades que son tan catastróficas para los pacientes, para su entorno y que incluyen tanto desgaste, tal como lo planteaba usted, no solo de la enfermedad misma, sino psicológico y también monetario por todo lo que necesitan, ¿no? Y ahí se necesitaría una mayor cobertura, o por lo menos incluirlo, por ejemplo, en una garantía explícita de salud. Sería ideal que pudiéramos contar con un tratamiento de rehabilitación asociado. Sí. Sobre todo ustedes como fisiatras, como Correcto. El trabajo que ven que se realiza con los pacientes. Exacto. Nosotros quisiéramos siempre poder garantizar que podamos tener atención de todos los profesionales involucrados, porque actualmente en la mayoría de los hospitales no están, por ejemplo, no hay terapeuta ocupacional. En el caso de nuestro hospital Barros Luco no tenemos terapeuta ocupacional ambulatorio. Entonces es una de las cosas que quisiéramos que se pueda mejorar en el futuro y por eso estamos trabajando. También tenemos una vinculación con las unidades de cuidados paliativos universales, con el programa y la ley que salió recientemente, pero también tenemos que capacitar a las personas que están en atención primaria, porque como la prevalencia afortunadamente es baja, cada uno de los equipos no ve a tantas personas con esta enfermedad. Claro. Y es un reto capacitarse y conocerla. Tal cual. Revisemos otra de las preguntas, doctora, que nos han hecho llegar. Vicky Ortiz pregunta, ¿marca una diferencia importante la rehabilitación en el paciente, aunque sea una enfermedad sin cura? Sí, así es. La rehabilitación como concepto es poder entregar a la persona y a sus familiares las herramientas para que la persona pueda continuar siendo autónoma durante el mayor tiempo posible. Entonces, aunque la enfermedad sea progresiva, podemos contribuir a disminuir complicaciones, por ejemplo, y entregar una mejor calidad de vida. Así que sin duda que es muy importante. Es cierto que uno no habla de rehabilitación y digamos, vamos a recuperar todo lo perdido y la persona que ya no puede caminar va a salir corriendo. No. Claro, porque la idea no es generar expectativas que después se frustren. No, porque la rehabilitación muchas veces se asocia a este concepto de recuperar lo que perdimos, pero no es magia, sino que es entregar nuevas herramientas y ver cómo la persona puede desenvolverse a pesar de lo perdido. Perfecto. Veamos si alcanzamos a tener otra de las preguntas que nos han hecho llegar. Ahí apareció, así que alcanzamos. Katia Silva pregunta, ¿la enfermedad
es hereditaria. Mi papá falleció de ELA hace 3 años, tenía 59 años cuando murió. Dentro de toda la variedad de tipos de ELA que podría haber, hay un 10% de personas que tiene ELA familiar, que hay un componente claramente genético, 10% hereditario. Entonces la mayoría no. La mayoría de las ELA son casos esporádicos que no sabemos a quién le va a dar y a quién no. De todas formas, sería recomendable, que también es una de las cosas a las que quisiéramos acceder en el futuro, que cuando una persona tiene la enfermedad, se puede hacer un estudio genético para ver si corresponde a esta ELA familiar o no. Porque si lo correspondiera, tendríamos que estudiar a la familia también y poder hacer una educación. Claro. ¿Y hay alguna otra causa que se haya asociado al...? Sé que van estudiando el tema y hay muchas enfermedades que todavía no se sabe por qué pasa, pero ¿hay alguna causa o algún factor de riesgo más predominante? No se han encontrado todavía. Se sabe que la mayoría son personas, hombres de más de 50 años, pero no es que sea un claro factor de riesgo y que la exposición... Hay teorías todavía, solo teorías, no se sabe nada más. Perfecto. Doctora, ya se nos pasó el tiempo del programa, pero la invito a usted y a ustedes también en sus casas a que revisen 24horas.cl, porque ahí también prepararon un artículo donde científicos chilenos han logrado un revolucionario avance para tratar la ELA, me da por decirle él, es la ELA, pero es la esclerosis lateral amiotrófica. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. También nuestra idea es educar y visibilizar sobre estas enfermedades que además afectan tanto la calidad de vida de diferentes pacientes. Muchas gracias. Gracias. Que tengan una buena tarde y a ustedes también que tengan una excelente jornada y siga en compañía de Canal 24 Horas. Chao. El especialista responde.